Rescatando algunas de las cosas que compartiste, la gestión de riesgos y el abordaje de la cultura hace que al otro lo pongamos en un lugar distinto del que ha venido siendo históricamente, donde el lugar era tenés que hacer lo que se te pide y el lugar ahora ahora hace un tiempo que estos temas se vienen trabajando, la persona la pones en otro rol, en un rol donde pretendés que sea más consciente, que no solamente haga lo que le dicen, sino que esté atento. Entonces, obviamente a las personas que están en el frente de trabajo las pone en otro lugar, les da un rol más activo porque son la última barrera que uno tiene en términos de la gestión de riesgos, ¿no? Uno puede hacer un montón de cosas, pero al fin y al cabo la última barrera la tiene el accionar en ese momento, en ese lugar. Entonces obliga a tener líderes que pongan a todos los individuos en un lugar distinto del que venían siendo, ¿no? Para mí esa es como una reflexión un poco más filosófica, si se quiere, antes de meterme en temas un poco más duros y de estructura, pero creo que nos obliga a mirar al otro no desde arriba, digamos, ¿no? Como a veces suele ser, sino como par y con el desafío de que entiendan por qué hacen lo que hacen. Y también creo que el otro abordaje que trae, que un poco lo mencionaste, es líderes terminamos siendo todos en este contexto, para la gestión de riesgos específicamente. Deja de tener sentido como la jerarquía, porque uno siempre está liderando a un otro para que haga una tarea, aunque no sea el gerente o el CEO o quien sea. Y además, ¿no? En términos de la gestión de riesgos, lidera el entendimiento, no lidera la jerarquía. Yo obedezco al bien común, no obedezco solo a mi jefe. Hoy cuando conversábamos antes de la charla me dijiste, bueno, y cuando vos termines vamos a los bifes, me lo dijiste informalmente, yo recupero. Yendo a los bifes me gusta mucho la presentación que vas a hacer ahora, claves para una implementación efectiva. Bueno, antes de meternos específicamente en desgranar un poco más el elemento de cultura o el concepto de cultura de seguridad de procesos, quería hacer como una previa de, bueno, en las organizaciones, cómo se implementa la gestión de riesgos, ¿no? En general, las organizaciones tienen su política, tienen sus valores, su propósito, tienen políticas de sostenibilidad o alguna otra política similar que busca gestionar adecuadamente la organización y gestionar en función de riesgos, y adoptan algún marco de referencia, porque es la forma de poder estructurar cómo se va a hilvanar la gestión en la organización, ¿no? Porque la gestión de riesgos, algo que me parece importante que se lleve, no es la gestión de un área de la compañía, ¿no? La gestión de riesgos, cuando miremos un poco algunos elementos que están presentes en el marco del CCPS, como en otros marcos, porque hay otras referencias, convocan o invitan a todos los actores de la organización a hacer cosas diferentes de lo que venían haciendo para asegurar la gestión de riesgos. Entonces, me parece que algo importante cuando uno piensa en la implementación es no pensar la implementación desde un rol, desde un área, que muchas veces termina siendo HSI, sino como un marco de gestión de la organización. Es un marco que a toda la organización la lleva a gestionar. No estoy acostumbrada con el micrófono, así que estoy moviéndolo. A toda la organización la lleva a gestionar sus procesos de manera distinta, considerando aspectos que ayuden a el proceso de gestión de riesgos, ¿sí? El marco del CCPS, que es el marco con el que hemos venido trabajando mucho, bueno, nosotros lo tenemos como marco de referencia, básicamente tiene 20 elementos y los estructura en 4 pilares fundamentales que se articulan mutuamente, ¿no? Uno, si quisiera pensar en un modelo más simplificado, mínimamente tiene que pensar en los 4 pilares en términos de concepto. El primer pilar tiene que ver con el compromiso y liderazgo. Cómo la organización se compromete con la gestión de riesgos, cómo mira hacia afuera, cómo se alimenta de las normativas, cómo considera a las partes interesadas, cómo gestiona el conocimiento organizacional sobre la seguridad de procesos, ¿no? Cómo aborda o involucra a los colaboradores. Ese pilar es como el primero, de alguna forma, que le da input a todo lo que sigue en la gestión de riesgos. Tiene un elemento principal que es el de cultura. Ahora voy a meterme en este elemento. Después, uno con el compromiso de la organización, lo que sigue, y es parte del segundo pilar, es entender los peligros y riesgos. Entonces, tenemos el compromiso de la organización, nos tenemos que meter al mundo del detalle.
Cuando uno habla de entender peligros y riesgos, es entender cuáles son los peligros y riesgos que tengo en una instalación, con herramientas específicas, con técnicas de cálculo, ¿no? O sea, me empiezo a meter específicamente en mi gestión más operativa, entiendo cuáles son los riesgos que tengo con los distintos impactos, ¿no? No solamente a las personas, al medio ambiente, también a la reputación. O sea, entonces, involucro a la organización, hago que la organización entienda de peligros y riesgos. Y una vez que entendemos los peligros y riesgos, lo que sigue es, bueno, ¿qué barreras yo voy a tener para poder mitigar esos riesgos o eliminarlos, ¿no? O prevenirlos o responder mejor? Claro, si lo sucede. gestiono. ¿Cómo gestiono esas barreras? Entonces, entiendo los peligros y riesgos y defino las barreras. Las barreras, de alguna forma muy simple, lo pienso de este modo, es el tercer pilar que se llama gestionar los riesgos, ¿no? Okay. Esa gestión uno la trabaja con distintos elementos, voy a mencionar solo algunos porque es el pilar que tiene más, pero los procedimientos operativos es una de las prácticas de los elementos centrales, qué tipo de procedimientos tenemos en nuestra operación, si son entendidos, cómo gestionamos a nuestros contratistas, cómo gestionamos la confiabilidad e integridad de nuestros activos, qué pasa con el entrenamiento y desempeño, con la competencia que tengan las personas para hacer la tarea, cómo manejamos los cambios. O sea, cada uno de alguna manera me invita a meterme en una gestión para buscar que esos riesgos sean los mínimos, ¿no? Que no cambien las condiciones. Y después tengo el entrenamiento, el de gestión de emergencias, que es cómo me preparo, si tengo una emergencia, cómo me preparo para responder a eso. Entonces, tengo el compromiso de la organización, entiendo los peligros y riesgos, gestiono las barreras para esos riesgos y aprendo de la experiencia. El último pilar es el aprendizaje. El reporte de eventos, cómo yo entiendo y analizo las causas y encuentro causas sistémicas que me permitan entrar en estos elementos, ¿no? De alguna manera, porque evidentemente alguna barrera no está funcionando bien. Fíjate toda la complejidad que estás describiendo, ¿no? Organizaciones hipercomplejas que venimos de... Y esto se ha complejizado en la implementación en los últimos 15 años. Sí, con los distintos marcos de gestión. Yo creo que cuando uno aborda seguridad de procesos, uno puede hacer muchas analogías con otros sistemas, como el de OSHA o el de seguridad personal o las certificaciones ambientales en términos de pensar en un sistema de gestión, que a lo mejor es lo más cercano. Todos tienen estructuras de este tipo similares. Yo creo que una de las diferencias que tiene el de seguridad de procesos es claramente la mirada bien específica de la gestión de riesgos, de entender los peligros y riesgos. El de CSPS y el tema de competencias. Claro. Digamos, la gestión de riesgos tiene que ser una gestión muy exquisita en eso. Es decir, hay que profundizar en el entendimiento. Claro. No da lo mismo, ¿sí? Entonces, requiere expertise, competencias técnicas, autoridades técnicas o referentes técnicos. Ahora voy a hablar un poquito más. Requiere compromiso, que es básicamente el primero de los pilares. Sí. Bueno, simplemente este paraguas, así como bien conceptual de lo que es el marco, para meternos un poquito más en el primer elemento, que es el que está en el pilar de compromiso y liderazgo, que se llama cultura de seguridad de procesos. Este primer elemento, yo realmente de la experiencia que tengo, es el elemento que permite como, por un lado, unir, ¿no? Es como que recorre todo el marco, no es un elemento aislado, claramente, y es como que permite, para mí, setear como las bases, como el terreno fértil. Entonces, cada cosa que uno va sembrando, cada práctica que uno va implementando, tiene más capacidad de prosperar o de florecer, si queremos seguir con la siembra. De alguna manera retroalimentás la cultura. Exacto. Así que ese me parece que es el tema. Está como primer elemento, yo creo que está como primer elemento porque realmente es muy importante abordar primero ese tema antes de ponerse a desplegar todo lo otro. Por lo menos la primera parte, entender. Bien, bueno, contexto. Quiero retomar un momento el concepto de cultura porque realmente creo que es importante y es parte de lo que uno no tiene que perder de vista a la hora de trabajar con este elemento, ¿no? Con el elemento de cultura, de seguridad de procesos. Y es, como un poco mencionaba Martín, salir de pensar en individuos y empezar a pensar en grupos, ¿no? Desde una mirada más teórica, si quiere, cómo está definido, ustedes deben conocer bastante esta frase de que cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Es básicamente quiénes somos, qué decisiones tomamos, qué accionar llevamos, qué decisiones tomamos y cómo nos desplegamos cuando no hay nadie que nos esté mirando, ¿no?
Y desde la mirada de riesgos, la definición, que es una definición que está plasmada en los libros del CCPS, es las actitudes y comportamientos compartidos. Acá hay un tema de lo que se comparte, que pueden ser escritos o no, y que influyen en cómo la organización lleva adelante colectivamente la gestión de riesgos. Esa es la definición más conceptual de este concepto de cultura, ¿no? De la cultura de seguridad de procesos. ¿Y por qué es importante gestionarla? Y acá quiero retomar el concepto de grupo, porque la cultura regula el comportamiento de los grupos. Entonces, si nosotros podemos intervenir en la cultura de una organización, vamos a lograr que los grupos tengan el comportamiento que esperamos, y ahí sí, si uno intercambia individuos, lo más probable es que el individuo que viene se adapte a esa cultura. Responda a lo que le propone ese contexto. Responda a lo que le propone ese contexto. Y algo que rescato de las charlas que hemos tenido hace tiempo, que siempre me quedan en la cabeza, es: la cultura tiene una fuerza tan grande que lo único que nos defiende son nuestros valores, ¿no? O sea, y cuando uno no está de acuerdo, no puede intervenir en esa cultura, se va. O sea, lo que hace la cultura es o uno se adapta a esa cultura o uno se ve expulsado. Claro. Finalmente uno busca otra organización o busca otro equipo porque no se siente cómodo conviviendo con las reglas que esa cultura tiene, ¿no? Por eso es importante tener una cultura sólida, y entonces dejo de trabajar en individuos. Si traigo a alguien nuevo, es más fácil que pueda adaptarse. Bueno, simplemente para redondear, este contexto, de alguna forma, en que las personas trabajan y que termina conformando la cultura de ese grupo, está condicionando fuertemente el comportamiento, y de alguna forma los que determinan el contexto son los líderes, quienes tienen la capacidad de tomar decisión sobre ese contexto. Por eso, y acá voy echando algunas cosas de implementación, de lo que nosotros trabajamos en la implementación, es que al ser todos líderes ya no hay que pedirle nada a nadie. O sea, uno puede tomar la responsabilidad de setear un contexto distinto en el ámbito de influencia que tiene, por más chico que sea. Porque a veces lo que sucede en las organizaciones es que uno tira mucho para arriba, ¿no? No me lo definen, no me lo dan. Bueno, acá falta la alineación porque mi jefe... Bueno, no importa. Uno puede hacer lo que hay que hacer con el ámbito de influencia que tienes acá. Creo que eso es un tema interesante y contribuir a la toma de decisiones. Entendiendo este concepto de cultura y la importancia del contexto y quienes toman las decisiones, quería contarles un poquito cómo se trabaja o cómo se puede definir. Esta, de vuelta, como decía Martín, es una de las formas, ¿no? Seguramente hay muchas, así como él hizo esta propuesta de cortes en la narrativa de la historia. Acá también hay muchas formas de abordar la cultura. A mí me resultó muy fácil mirarlo así a la hora de tener que trabajar en implementación dentro de la organización, y es pensar en la cultura desde distintos ejes, ¿no? O de distintas miradas. Uno tiene que ver con la cultura filosófica, que tiene que ver con los valores y la visión. Entonces, una de las formas de intervenir en el contexto es asegurar que los valores de la organización están alineados con tener una organización sostenible, gestionando los riesgos, ¿no? O sea, tiene que ser parte de los valores de la organización y trabajar para que esos valores se hagan carne, por decirlo así, estén presentes en toda la organización. Porque, como decíamos antes, uno termina tomando las decisiones en función de esos valores. Claro. Lo que es complejo es uno no puede escribir todas las reglas. Ese es el tema. Uno no puede escribir todas las prácticas, todos los procedimientos para cada uno de los elementos. Puede establecer un montón de lineamientos, pero siempre va a faltar algún detalle. Siempre va a haber un caso que a lo mejor uno no tenga contemplado. Entonces uno va subiendo en la escalera, va mirando la política, los valores. Hasta que es que además cuando la persona está sola, ¿a qué responde? A sus valores. Responde a sus valores. Y si esos valores están seteados por el contexto, bueno, responde a la cultura. La otra forma de abordarlo, el contexto, tiene que ver con el entendimiento de lo que es la cultura ideológica, que es la cultura que aborda cómo se toman las decisiones, cómo se dirimen los conflictos, intereses, ¿no? O sea, que en general está bastante vinculado al rol de los líderes en la organización.
qué estilo de liderazgo tenemos en nuestra organización. ¿Es el liderazgo que nos va a ayudar a que los valores se lleven a la acción? Estamos hablando de un liderazgo que es paternalista o que viene de un rol muy autoritario, entonces las personas no pueden desplegar lo que necesitamos que desplieguen en términos de la gestión de riesgos. Bueno, ese estilo de liderazgo no va a ser compatible. La gestión de riesgos necesita otro estilo de liderazgo. Entonces también hay que abordar ese eje, porque si no nos falta una pata. El otro punto tiene que ver con la cultura comunicacional. Está plasmado ahí como comunicación y colaboración, pero básicamente tiene que ver con lo que se dice y lo que no se dice. Es algo que hay que abordar también cuando uno quiere setear el contexto, cuáles son los mensajes que queremos que lleguen a la organización y qué pasa con lo que no decimos, qué entendimiento puede tener la gente con lo que no se dice, para que no haya confusiones, ¿no? Que esté muy claro y que haya mensajes presentes. No sé si algunos han tenido alguna experiencia, pero a veces uno entra en algún lugar donde ya la propia comunicación te invita a que vos vivas esa situación de otra forma, ¿no? Todos los mensajes que uno ve, el contexto que está armado y que es un contexto más de comunicación, de una estrategia de comunicación, te invita a que vos te comportes de una determinada manera. Esa es la lógica del consumo masivo que las organizaciones de la energía, bueno, las han ido incorporando, sobre todo con la comunicación de Life Saving Rules, para usar el genérico de EOGP, ¿no? De vestir a las organizaciones de sus reglas. Y un ejemplo que rescato de un líder de la empresa en uno de los talleres que habíamos realizado era, para ilustrarlo más fácilmente a esto, es si yo voy a la casa de una persona que está impecable y vengo todo embarrado, seguro que cuando entro a la puerta me voy a sacar los zapatos porque no voy a querer, o sea, hay tanto orden que no me voy a animar a ensuciar ese lugar. Claro. Ese es como el poder que tiene como el contexto que uno va creando. Y la última dimensión de cultura para trabajar el contexto organizacional tiene que ver con la cultura material, que es qué tecnología ponemos en funcionamiento, qué pasa con los sistemas de gestión, las prácticas, ¿no? Es la forma en la que yo termino escribiendo lo que hay que hacer, las reglas escritas, podría decirse, a nivel de la organización. Lo que planteamos es, esto tiene que ser consistente, porque eso es lo que va a ayudar a que la organización tenga una determinada conducta. Todo contribuye a la conducta de la organización. Porque si no, las personas, si hay inconsistencia, lo que planteamos es que si hay inconsistencia en alguna de estas cuestiones, las personas van a seguir haciendo lo que venían haciendo porque les resulta más cómodo. Pero cuando yo entro por distintos lugares, ¿no? El estilo de liderazgo, la comunicación, los valores de la compañía, las prácticas, es como que genero una red, digamos, que hace que, bueno, yo me tenga que quedar ahí adentro con un determinado comportamiento. Bien, quería expresarles esto porque yo creo que estos dos conceptos hacen al eje de la implementación del elemento de cultura. Bien, ¿vamos bien? Perfecto. Bueno, vuelvo a el elemento de cultura. El elemento de cultura en el marco del CCPS, yo les dejo acá en la presentación la referencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el equipo del CCPS en un libro que es el que de alguna manera está presente en esta presentación, donde se aborda se llama Prácticas Esenciales para la implementación de seguridad de procesos, ¿no? Cómo uno puede trabajar la implementación. Con lo cual tuve la oportunidad de ver este material y ya incorporarlo en los procesos de implementación que hicimos, ¿no? Mientras íbamos elaborándolo. Y creo que lo interesante que tiene el elemento de cultura y la forma en la que se abordó, y para compartirles a ustedes, es que lo presenta como un elemento, como les contaba antes, que recorre cada uno de los otros elementos del marco de gestión. Es decir, en los elementos uno puede encontrar presentes la cultura de la organización y eso es lo que va a determinar el éxito o fracaso de la implementación de ese elemento. Entonces uno puede empezar a medir con algunos indicadores específicos y entender cómo está la cultura de esa organización. Este elemento está estructurado en 10 principios fundamentales. ¿Qué significan esos principios? Esos principios tienen que ver con, a través de la investigación de los distintos accidentes, muchos de los que vos mencionaste, Martín, como otros que han sucedido,
lo que se han identificado a partir de esas investigaciones son patrones de comportamiento que se han visto presentes en estos incidentes, en estos eventos, que son los que hay que trabajar en la cultura para gestionar bien los riesgos. O sea, eso es lo que les voy a contar ahora. Estos 10 principios fundamentales... O sea, CCPS sistematizó 10 principios fundamentales para entender el elemento cultura. Claro. Okay. Y en realidad para trabajar, incorporarlo en los comportamientos de la organización, ¿no? O sea, cómo yo empiezo a... que te ayudan a recorrer los 20 elementos del marco. Exactamente. Okay. ¿Sí? Bien, les voy a contar brevemente estos 10 principios fundamentales, porque de alguna forma nos terminan también de decir qué tipo de organización queremos tener. Okay. O sea, es muy importante tener un marco adecuado para gestionar la cultura. También bueno, puedo entender de lo que estás contando. Se puede entender desde lo que estás diciendo. Sí, totalmente, porque es la forma de poder contar a la organización hacia dónde queremos ir. Okay. O sea, creo que lo que aporta tener el elemento de cultura y tenerlo como un elemento central y trabajarlo con una buena referencia es poder setear el norte, hacia dónde queremos ir. Claro. Y poder ver de dónde estamos respecto a estos temas, ¿no? Bueno, uno de los principios tiene que ver con establecer la seguridad de procesos como un valor fundamental, que tiene que ver justamente con una organización que lo instaura en sus valores, una organización que a lo largo del tiempo sostenidamente viene gestionando en función de riesgos, toma las decisiones, o sea, una organización que lo encarna como valor. El otro principio fundamental tiene que ver con proveer un liderazgo fuerte. Justamente todo lo que estuvimos hablando antes del rol de los líderes es clave y eso mismo está entendido. La organización tiene que tener un liderazgo fuerte, yo diría fuerte, consciente y consistente. Y comprometido, digamos. Lo que requiere, lo que establece, y hay bastante material para profundizar ahí, es un liderazgo moderno, un liderazgo que tenga alta frecuencia en las interacciones, mucha comunicación, que sea consistente con lo que dice y lo que hace, o sea, el concepto de liderar con el ejemplo llevado a la acción, y que ayude a sus colaboradores a generar sentido. Este concepto de que la gente tiene que entender por qué hace lo que hace, porque como mencionamos antes, las personas no hacen las cosas porque se las dicen. Si uno no está convencido, uno mismo, ¿no? Cuando te dicen algo, querés entender por qué. Acabamos de tener una conversación similar con Martín, que me estaba explicando cómo iba a funcionar esto, y yo quería entender más en profundidad para quedarme tranquila que iba a estar todo bien. No me alcanzaba que me diga que iba a salir todo bien. Digo esto, necesitamos entender por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el rol del líder, y es un rol muy distinto al que venían teniendo anteriormente las organizaciones. O sea, ¿decís que lo cumplí o que no lo cumplí? Ah, ok, gracias. Forzada. Está bien. Bueno, el otro principio tiene que ver con fomentar la confianza, ¿no? También está atado con liderazgo. Lo que van a ver es que estos 10 principios están conectados. Uno se refuerza con el otro, no son aislados. Pero bueno, el hecho de darles entidad también ayuda a que uno los aborde específicamente. Lo mismo pasa con los 20 elementos, ¿no? Hay modelos que tienen 14 elementos. Y no es que los temas no están presentes, están integrados en otros, ¿sí? Así que el hecho de que sean 10 es para poder dar entidad, uno los puede trabajar de manera integrada. Fomentar la confianza mutua, la confianza es fundamental. Si me permitís hacerte una pequeña interrupción. Si bien es complejo, 20 elementos orientados por un elemento rector, que es el de cultura, y que a la vez este elemento de cultura tenga 10 nuevos elementos, si bien aporta una complejidad, también es eso, no hay más que eso. Digamos, si uno puede entrar en esa complejidad y entender que para gestionar la cultura tiene que mirar 10 elementos que se cruzan con los otros 17 del marco, bueno, medio que 19 del marco, perdón, medio que, como para traer una palabra de esperanza, digamos. Es eso. No es tan complejo. No es tan complejo en el fondo. Son 10 elementos que te describen cómo es la cultura y esos 10 elementos, bueno, los tenés que cruzar por el resto. Sí, uno lo puede simplificar así, es verdad. Es simplemente para traer para traer un aire de esperanza al público. Digamos, claro. No es complejo, se puede hacer. Es bien, ordenador, es no ordenador, solo es complejo. Es ordenador y a veces, hago otro paréntesis, que después lo quería comentar cuando hablemos de cómo se implementa específicamente el trabajo. Uno lo usa también para medir, para entender en dónde está. Las preguntas que uno hace en una organización para entender. Bueno, lo que medís son los 10 elementos. Medís los 10 elementos. Tratás de entender, bueno, la organización está comprometida con la seguridad de procesos, cómo toma las decisiones, es sostenida en el tiempo. Y ese tipo de preguntas te hacen entender, bueno, si está establecido como un valor. Y habrá otras que te harán entender. Bueno,
Fomentar la confianza mutua es un eje muy importante porque habla de una organización en que las personas confían en sus pares, confían en sus jefes, confían en que si van a traer algo a la organización, una preocupación, van a tener la respuesta que tienen que tener. Y eso hace que también contribuye con la comunicación, con el reporte, ¿no? O sea, cuando uno piensa en una organización en la que no hay confianza, es muy difícil que las personas se expresen, que reporten, ¿sí? Me parece un gran hallazgo y de un pensamiento muy moderno que, bueno, CCPS en este caso haya propuesto medir la confianza para la gestión de riesgos. No, que a veces es una palabra que nos queda ahí suelta, digamos. Perdón por la breve interrupción. Sí. Bueno, el otro principio fundamental tiene que ver con asegurar comunicaciones abiertas y efectivas. Obviamente, como les dije antes, está muy vinculado con la confianza. En una organización en la que hay confianza es mucho más fácil que se aseguren comunicaciones abiertas y efectivas. Digamos que van de la mano. El tema de las comunicaciones tiene que ver con de arriba a abajo, entre pares. Y el otro tema de las comunicaciones tiene que ver con fomentar, yo diría, el concepto de trabajo interdisciplinario, porque la gestión de riesgos es una gestión compleja, cuando uno se mete en los detalles, cuando uno tiene que entender una máquina y ver un peligro y un riesgo y requiere mucho expertise, que no lo tiene una sola persona en la organización. Claro. Entonces, si es una organización en la que la comunicación fluye adecuadamente y se fomenta el trabajo en equipo y las decisiones y las discusiones se pueden dar, ayuda mucho en este proceso de gestión de riesgos. El otro principio fundamental tiene que ver con mantener presente el sentido de vulnerabilidad. Mantener presente el sentido de vulnerabilidad es una organización que permanece alerta, pero alerta en un estado de atención, de preocupación por los resultados, no en un estado de parálisis y de temor, ¿no? Es una organización que está atento y se cuestiona si tiene buenos resultados, no se relaja. Una organización que está en estado de alerta y que aprende de lo que pasa, ¿no? Lo que sucede con la gestión de riesgos es que muchos de los accidentes que contaste en general nos quedan lejos en las organizaciones, porque gracias a Dios no solemos tener ese tipo de eventos. Entonces, mantener el sentido de alerta te obliga a que estés todo el tiempo, incluso mirando también ese tipo de situaciones, de cosas que pueden darse en tu organización y que le pasó a otro y que vos podés tomar y trabajar, mirar los resultados, entender lo que pasa con los precursores de tus indicadores, o sea, ir viendo más allá para que estés gestionando adecuadamente los riesgos y no te relajes. El concepto es una organización que no se conforma. Creo que uno de los momentos más iluminados, el concepto de sentido de vulnerabilidad me parece un concepto exquisito de la gestión de riesgos, y creo que un momento iluminador es cuando entendés que el sentido de vulnerabilidad se trabaja a partir de la reflexión, que es todo esto que estás describiendo. Puedo llevarle a diferentes lugares de la organización diferentes niveles de reflexión, y eso es lo que hace que las personas trabajen el entendimiento, bueno, todo lo que venís contando, que tengan un sentido, pero porque si no la palabra sentido de vulnerabilidad te queda como perdida. No, es ayudar a que la organización piense, porque si piensa, si reflexiona, desarrolla sentido de vulnerabilidad, y el día que deja de pensar, lo pierde. Es porque, viste que tenés como esa contradicción de no, pero tiene 50 años, entonces, 50 exageré, tiene 20 años de experiencia, pero igual se distrajo. Bueno, porque no tuvo sentido de vulnerabilidad, porque dejó de pensar. La experiencia no te garantiza sentido de vulnerabilidad, te garantiza experiencia nada más. Sí. Y muchas veces relajarte. Perdón por la pausa, por la interrupción, pero me parece muy bueno ese punto de las 10 dimensiones. Bien. Bueno, el otro principio fundamental tiene que ver con entender y actuar en función de peligros y riesgos. El entender y actuar en función de peligros y riesgos está muy, muy relacionado con este elemento que mencionamos antes, que es el de justamente identificación de peligros y análisis de riesgo. Y justamente habla de eso, de una organización que entiende y que no solamente entiende, sino que hace una gestión sistémica de ese entendimiento. Claro. A veces lo que sucede en las organizaciones es que las prácticas no alimentan la gestión. Entonces yo hago un excelente análisis de riesgo, hago un PHA o hago un HACCP o lo que sea, y queda ahí, guardado en el equipo que hizo análisis de riesgo. Y eso no alimenta los planes de mantenimiento, no alimenta los entrenamientos de la gente, no alimenta las mejoras que haya que hacer. Entonces, lo que busca esta dimensión, este principio de la cultura es fomentar en la organización el entendimiento y actuar en función de peligros y riesgos a partir de una mirada más sistémica de la gestión.
El otro principio tiene que ver con empoderar a los individuos para cumplir sus funciones, ¿no? Empoderar es como bastante clave, lo hablé antes en términos de que buscamos otros colaboradores, ¿no? Tenemos que generar otros colaboradores en la organización que estén empoderados para suspender una tarea, por ejemplo, que es una de las prácticas, para poder tomar decisiones en función de riesgos, al nivel que le cabe a cada uno, que estén comprometidos con la gestión. Entonces habla de eso, ¿no? De empoderar. Y que las personas también entiendan por qué hacen lo que hacen. Entonces, yo diría todos los elementos, estos principios fundamentales, están muy traccionados por el de liderazgo, ¿no? Proveer un liderazgo fuerte, de alguna manera, tiene un rol clave en cada uno de estos. Porque el liderazgo, como decías antes, es el que determina los contextos. Bien. El otro principio fundamental tiene que ver con hacer referencia a la experiencia, que es parte de lo que hablábamos antes. La gestión de riesgos requiere del conocimiento técnico. Hacer referencia a la experiencia habla de una organización que identifica sus referentes técnicos o, como los quiera llamar, autoridades técnicas, que las decisiones técnicas las toman estas personas, que se corre de la decisión jerárquica, ¿no? Hay un rol clave del conocimiento técnico en cómo se toman en ciertas decisiones. Y si no tiene el conocimiento, sabe que no lo tiene, que eso también es importante, y sabe dónde ir a buscar ese conocimiento en caso de que tenga que tomar alguna decisión para ese tema. Entonces, la importancia de hacer referencia a la experiencia. La otra dimensión, que es como un poco lo que comentaba Martín de organizaciones que están normalizando desvíos, justamente es combatir la normalización de desvíos, ¿no? Dejar de, no quiero repetir la palabra, pero de sostener desvíos en forma recurrente y tener una organización que no tiene tolerancia a eso, ¿no? Que realmente promueve hacer lo correcto de la forma correcta todo el tiempo. Y esta dimensión o este principio fundamental de combatir la normalización del desvío se trabaja mucho con la disciplina, o sea, la forma de que uno pueda combatir la normalización es justamente impulsando mucha disciplina en la organización, disciplina operacional, ¿no? Cero desvíos, ¿no? Cero tolerancia, pero entendiendo por qué las personas se desvían, que acá hay algo importante, las personas se desvían por algún motivo y entonces hay que retroalimentar automáticamente. Porque eso. El contexto les devuelve falso feedback. Claro, el concepto del falso feedback, que es cuando yo hago una tarea y me desvío y no tengo consecuencias inmediatas, parecería que está bien. Entonces me voy a seguir desviando. A veces no tengo consecuencias inmediatas, pero en otra situación me provoqué un accidente o me terminé lesionando o lo que sea. Entonces, en ese contexto, un feedback inmediato, y ahí vuelve a aparecer el rol del líder, es clave para impulsar una disciplina y combatir la normalización del desvío. Y el otro eje de entrada para combatir la normalización del desvío, que también apalanca el sentido de vulnerabilidad, que es un poco lo que mencionamos antes, es el aprender. Claro. Aprender a evaluar e impulsar la cultura. El aprendizaje de la organización de sus eventos, de los eventos que han pasado en otros lados. Estar en contacto con continua reflexión contribuye mucho a combatir la normalización del desvío, porque lo que sucede con la normalización es que nosotros dejamos de ver el desvío. Y la forma de ponerle luz es justamente mirando un accidente o mirando una práctica y cuestionándonos cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Mirando un evento externo de otra unidad de negocio, de otro equipo. Así que el concepto del aprendizaje es el último principio fundamental. Aprender a evaluar e impulsar la cultura es bastante crítico también porque apalanca a varios de los otros principios. Todo esto que les conté, que esta complejidad que Martín trató de sintetizar en ese vínculo de tenemos 19 elementos más el elemento cultura y de alguna manera se entrelazan, es así porque muchos de las... cuando uno quiere meterse en estos principios, yo traje algunos ejemplos de situaciones como para compartirles, uno puede entender cómo está implementado un determinado elemento, también desde el lado de cultura. Y uno puede traccionar o impulsar algunos de los principios fundamentales de la cultura y van a contribuir en ese y en otros elementos. Miren, por ejemplo, si yo tengo prácticas de gestión que están enmarcadas en ciclo de mejora continua y se mantienen a lo largo del tiempo, cualquier práctica, todas, una organización que es, no abordo una práctica y la mantengo a lo largo del tiempo, todas. Yo lo puedo trabajar desde establecer la seguridad como valor en la organización, porque puedo trabajar desde esa dimensión
y eso va a ayudar a que cualquier práctica de alguna manera consistentemente se sostenga a lo largo del tiempo. O trabajo desde la práctica y también estoy contribuyendo en la cultura que estoy generando en la organización. Otro ejemplo, acá traje 2 elementos, por ejemplo el elemento de cultura de seguridad de procesos y el elemento de revisión por la dirección. Esos elementos piden, de alguna forma, entre sus expectativas o cómo se llevan a la práctica, alta frecuencia de visitas gerenciales o de interacciones, ¿no? Esa es una de las herramientas. La herramienta visita gerencial es una de las herramientas que apalancan el elemento de cultura y el elemento de revisión por la dirección, con calidad de interacciones y demás. Bueno, esto tiene que ver con este principio fundamental que era el liderazgo fuerte y comprometido, el liderazgo, proveer un liderazgo fuerte. Entonces, de vuelta, puedo trabajar en el rol de los líderes para entender lo que se espera, para que promuevan un sentido en la gestión, y también lo puedo trabajar desde la herramienta, de ir mejorándolo desde una herramienta, desde una práctica. Y después puedo medir todas estas cosas. Si yo las mido, también puedo entender cómo estoy con la cultura. Si yo tengo cada vez menos visitas como resultado, también puedo ver que el rol de los líderes está cambiando, claro, o están perdiendo su gestión, ¿no? Me ayuda como a conectar una con otra. Otra que traje es la de identificación de peligros y análisis de riesgos, que es el elemento del segundo pilar. Calidad y frecuencia de la actualización de análisis de riesgos. Los resultados alimentan la gestión de mantenimiento, entrenamiento, esto que dije antes, lo que tiene que pasar. Yo me puedo encontrar con una organización en la que eso no pasa. ¿Y qué me está diciendo? Bueno, que es una organización que no termina de entender y actuar en función de peligros y riesgos. Entonces tengo que abordarlo desde ese lado. Y también habla de una organización que no mantiene presente el sentido de vulnerabilidad, porque es como que se termina relajando, hace un estudio y no lo incorpora. Entonces no terminó de entender por qué hace lo que hace. Entonces, de vuelta, lo puedo traccionar desde la práctica, lo puedo traccionar desde la dimensión, este principio fundamental de la cultura, y obviamente medirlo. Y esto es lo que me parece interesante que se lleven, es que uno puede medir la cultura con indicadores duros de la gestión operativa que vamos teniendo. Si yo tengo un backlog de mantenimiento que se va extendiendo, agrandando, me habla claramente de una organización que normaliza los desvíos. Entonces tengo que abordarlo desde ese lugar, por ejemplo, ¿no? Martín, Gretel, únicamente los interrumpo para decirle que quedan 9 minutos para después continuar con las preguntas. ¿Sí? Gracias. Bueno, voy a pasar esto. Creo que el concepto que yo quería transmitirles quedó bastante claro. Igual la presentación la van a tener, tienen otros ejemplos con otros elementos y cómo se pueden entender desde estos principios fundamentales. Vos sabés que me hacías pensar recién cuando te escuchaba recorrer algunos de los ejemplos, y además porque conozco la presentación, en que hay algo que por ahí no sé cuánto lo hemos conversado, de lo importante que es estudiar un poco estos marcos. O sea, tener horas de estudio para entender cuáles son efectivamente estas 10 dimensiones que nos permiten cruzar con los elementos, porque si no la gestión de la cultura queda como en un lugar blando donde simplemente hay que hacer una encuesta o medir algo. No, hay que entender claramente cuáles son los elementos que la industria en general, en este caso CCPS en particular, pero como bien vos dijiste hay otros marcos, ¿a qué le dicen cultura? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Porque ya está dicho, digamos, más allá de que vos después hagas el ajuste de este marco a tu organización. Pero el comentario que quiero hacer es, hay que estudiar esto también. A veces es como, bueno, no quiero tener ese tiempo de sentarme, leer y entenderlo en profundidad. Sí, y vuelvo a lo mismo, porque si no parece que el tema de cultura termina siendo un lugar blando donde hay que involucrar a la gente, solamente tener una charla y con eso está. No, para nada. Se mete, lo podés conectar con los elementos y traccionarlo para tener la cultura. El concepto del contexto creo que es bastante ilustrativo porque te habla del liderazgo, te habla de la comunicación, te habla de la cultura material y de los valores, y es como que hay que accionar en todos esos aspectos para tener la cultura que uno quiere tener en la organización, ¿no? Bueno, esto les queda. Después, si tienen alguna duda, pueden compartirla y bueno, lo paso. Ahí eran 2 plaquitas. Bueno, entonces voy a usar los últimos, creo que eran 7 minutos o 6 ya me quedan, para contarles esta parte que creo que es un poco la que termina de redondear cómo se aborda la implementación. Hablamos del concepto de cultura, hablamos del marco, hablamos de los principios que tiene el elemento. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo? O sea, ¿qué hay que hacer?
Bueno, yo les cuento un poco el recorrido. Mucho de este recorrido está... Bueno, algo me quedó mal. No, está bien. Está en el libro que tienen de referencia también. Y la verdad es que el recorrido que les voy a contar, la verdad que es lo que hicimos. O sea, es lo que vengo trabajando en los últimos años. El primer paso es entender la cultura de la organización, ¿no? No todas las organizaciones están en el mismo estadio, no todas las áreas dentro de una organización están en el mismo estadio, no todas las regiones geográficas están en el mismo estadio. Cada una tiene una situación particular, distinta, que la caracteriza. Entonces hay que entender porque hay que adecuar las estrategias a cada lugar. No es que hay cosas que pueden ser generales, pero después en algunos equipos hay que trabajar otras cuestiones. Parte de lo que hablábamos es las organizaciones no son continentes, sino son archipiélagos. Y esas islas en general tienen sus propias subculturas. Totalmente. Sí. Bueno, entender la cultura, el punto 1. Y cómo, bueno, hay herramientas como encuestas cualitativas, assessment focus group, hay encuestas que uno puede hacer que son cuantitativas, entrevistas, observación. Lo más importante en esta instancia es el involucramiento de la organización. Y rescato el involucramiento porque cuando uno se pone a entender o a evaluar la cultura, la propia intervención de esa acción ya empieza a ser el primer paso de la transformación de esa cultura, porque uno empieza a poner sobre la mesa preguntas o situaciones que uno quiere entender qué pasa, que a uno lo dejan pensando, ¿no? Me están preguntando si yo cada vez que hago los análisis de riesgo alimento al equipo de mantenimiento. Claro. Apa, no lo estoy haciendo. Claro. Lo tendré que empezar a hacer. Involucrar es transformar. Exactamente. El segundo paso tiene que ver con desarrollar las estrategias. Una vez que uno entiende dónde está, establece el marco, estos principios, establece cómo quiere desarrollarlo en su organización, define objetivos, metas y yo creo que lo más importante acá es clarificar el propósito, o sea, hacia dónde y hacia dónde querés ir en la transformación. Las personas tienen que entender de dónde vienen y dónde esperamos que estén en un futuro, porque eso hace que el recorrido sea más fácil. Si la gente no sabe cuál es el objetivo final en términos de qué esperamos de la cultura o cómo esperamos estos 10 principios que les conté, que pueden ser 7, si los adecúan, no importa. ¿Cómo quiero que sea la cultura? ¿Qué quiero que suceda? Es muy difícil dar un recorrido de transformación. Entonces, clarificar y compartir la visión de hacia dónde queremos ir. El tercer paso es empezar a crear el contexto, ¿no? Crear el contexto tiene que ver con impulsar estos principios. Estos principios los podemos impulsar de vuelta, desde la comunicación, desde el involucramiento de los líderes y lo que van a decir, desde trabajar en prácticas como visitas gerenciales u otras prácticas, empezar a incorporar las prácticas, procesos y herramientas y fortalecer el liderazgo. Y el cuarto aspecto es, como todos los elementos, hay que enmarcarlo en un ciclo de mejora continua. Esto no es lo hago una vez y se terminó. Claro. Creo que el mensaje importante acá también para que se lleven, pues ya les dije varias veces, mensaje importante, hay muchos mensajes importantes, es que hay que incorporar la práctica del ciclo de mejora continua. Lo puse ahí como el PDCA, clásico, planificar, desarrollar, controlar y ajustar para sostener la cultura. No es que esto es una acción de una vez, esto tiene que ser un continuo, hay que gestionarla la cultura, hay que medirla de distintas formas, retroalimentarla y seguir ajustando las prácticas para que se den lo que uno necesita en la organización. Recontra sintético. No, una maravilla el tema. El marco de referencia que está atrás de toda esta presentación, el libro rojo del CCPS, que es un libro extenso que cuenta sobre los 20 elementos. Hay información sobre el elemento cultura, que después se supera un poco porque tiene un abordaje que es revisado y actualizado en este otro libro, que es el de prácticas esenciales, que la verdad que se los recomiendo porque los va a ayudar mucho en el proceso de implementación de la gestión cultural. O sea, es un libro que es como una guía muy práctica para poder llevarlo adelante. Y acá, para cerrar, las conclusiones. Un minuto de simplemente es que la gestión cultural, como ya saben, ya les comenté, es clave para implementar toda la gestión de riesgos, porque si no, no tenés como el terreno fértil. Este concepto me parece importante para llevarlo al accionar cotidiano. Que el concepto de cultura está asociado a grupos, eso es muy importante porque nos obliga a pensar en el contexto de la organización y el rol de los líderes, ¿no? En este caso. Que los principios fundamentales de la cultura se hacen presente en cada uno de los elementos, eso creo que es importante que lo tengan presente porque no es un elemento aislado, ayuda a la implementación y se retroalimentan. Y por último,
me fui a entender la cultura, este paso de implementación, entenderla, definir las estrategias y cerrar las brechas involucrando a la organización, que es como la clave. Si involucramos a la organización, los cambios suceden porque hay más masa para producir el cambio, ¿no? Deja de estar en los líderes.